Teorema de Thevenin y Norton por Marinieves Pardo y Pablo Ortiz. El teorema de Thevenin dice que si A y B son dos puntos cualquiera en un circuito lineal, entre los cuales se encuentra una resistencia de interés de carga RL, la caída de voltaje entre estos dos es función lineal de la corriente que circula por RL, siendo entonces que el voltaje en AB es igual al voltaje de Thevenin menos la corriente por la resistencia de Thevenin. El teorema de Thevenin dice que cualquier circuito lineal, sin importar el número y configuración de los elementos conectados en este, puede ser sustituido por un circuito equivalente más simple denominado equivalente de Thevenin, el cual está constituido por una fuente de voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin y una resistencia de interés conectados en serie. El teorema de Norton es muy similar al anterior, pues dice que cualquier circuito lineal puede ser sustituido por un circuito equivalente más simple denominado equivalente de Norton. El circuito equivalente de Norton consiste en una fuente de corriente de Norton conectada en paralelo con una resistencia de Norton, que es la resistencia de Thevenin, y una resistencia de interés RL, la cual estaba conectada entre los nodos A y B en el circuito original. Léon Charles Thevenin fue un ingeniero de telégrafos francés nombrado inspector del Colegio Superior de Telegrafía en 1882. Debido a su interés por los problemas de mediciones en circuitos eléctricos y tras estudiar a profundidad las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, logró desarrollar el teorema de Thevenin, el cual se aceptó mundialmente poco antes de su muerte en 1926. Edward Norton fue un ingeniero eléctrico americano, el cual se hizo famoso por desarrollar el teorema de Norton, que es complemento al teorema de Thevenin. Ambos teoremas fueron desarrollados paralelamente por diferentes personas, siendo estos el teorema de Thevenin por Hermann von Helmont y el teorema de Norton por Hans Ferdinand Meyer. Generalmente ambos teoremas se usan complementariamente para las siguientes aplicaciones: analizar las fuentes de poder y otros circuitos donde una resistencia en particular puede cambiar, calcular la potencia máxima del circuito de modo indirecto, calcular el tiempo que toma una señal digital en llegar de A a B, simplificar circuitos complejos a sencillos que pueden ser analizados más fácilmente, entre otros. Es muy importante el uso de estos teoremas cada que se habla de entradas o salidas en un circuito y de su impedancia, cuando hay muchos componentes y el circuito es complejo. Al desarrollar estos teoremas, Thevenin y Norton nos permiten ser capaces de analizar circuitos sin importar si se pueden reducir o no a una sola resistencia equivalente, ya que podemos sustituirlos por sus equivalentes respectivos y calcular corrientes, voltajes y potencia para resistencias específicas o variables. A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación del teorema de Thevenin y Norton. Para el circuito a utilizar, el cable rojo representa el polo positivo de la fuente que arroja 7 volts. El cable negro representa el polo negativo de la fuente que arroja 7 volts. El cable amarillo es el polo positivo de la fuente que arroja 3 volts. El cable verde es el polo negativo de la fuente que arroja 3 volts. Y por último, el cable blanco corresponde a tierra. A continuación se representa una figura más clara del circuito. En este caso, la resistencia que se encuentra entre los puntos A y B es la resistencia de interés en la que posteriormente se calculará el voltaje. En este circuito, esta resistencia equivale a esta. La resistencia de 10K es esta. La resistencia de 1.5K es esta. La fuente de 3 volts se encuentra, como habíamos visto, en la parte inferior. Esta resistencia de 3.3K equivale a esta. La fuente de 7 volts está en la parte superior del circuito. La resistencia de 1K es esta. Esta otra resistencia de 3.3K es esta. Y por último, la resistencia de 2.2K está aquí. El primer paso para resolver un problema por el teorema de Thevenin es separar el circuito en dos partes, la parte A y la parte B. En este primer paso, nosotros nos quedaremos con la parte B, pues la resistencia entre A y B se eliminará temporalmente. El siguiente paso es medir el voltaje que cae entre el circuito abierto entre las terminales A y B. Como podemos observar, la resistencia de interés ya no está donde estaba y es aquí justamente donde se mide la caída de voltaje. El voltaje resultante, que corresponde al voltaje de Thevenin, tiene un valor de 5.128 volts. A continuación, para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, se necesita de la corriente de Norton.
Esta es la corriente que fluye a través del cortocircuito generado entre A y B. Como podemos ver, aquí se genera el corto y se mide sin la resistencia de interés, resultando así una corriente de 3.35 miliamperes. Una vez que se obtiene el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, se puede calcular entonces la resistencia equivalente de Thevenin. Por ley de Ohm, hacemos voltaje entre corriente y obtenemos que el valor de la resistencia es de 1.528 k ohms. El valor comercial más cercano para esta resistencia es de 1.5 K. Sin embargo, el valor experimental obtenido fue de 1.47 k ohms. Al tener el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, podemos entonces sacar el circuito equivalente de Thevenin, el cual consiste en una fuente de voltaje del valor del voltaje de Thevenin, la resistencia equivalente de Thevenin y la parte A que habíamos dejado a un lado anteriormente, que tiene la resistencia de interés con el mismo valor de la resistencia de Thevenin. Para calcular entonces la caída de voltaje en la resistencia de interés, se aplica la fórmula por divisores de voltaje. Sin embargo, debido a que las resistencias tienen el mismo valor, estas se cancelan y el voltaje resultante equivale al voltaje de Thevenin entre 2. Este valor es de 2.5614 volts. En el circuito original, al colocar la resistencia de interés entre los puntos A y B, en este caso está aquí, y medir la caída de voltaje en esta, observamos que el voltaje obtenido es de 2.5198 volts. Esto equivale a 1.75% de error respecto al valor calculado anteriormente.